12.000 o 14.000 son las personas que están privadas de su libertad en la provincia de Córdoba, según reconoció el propio ministro Julián López. Casi que podríamos decir una ciudad mediana de una provincia como Córdoba, que tiene 427 municipios y ciudades. Sin embargo, podemos ver que en los últimos años la población carcelaria sufrió este incremento exponencial. En el año 2020, antes de la pandemia, se reportaban, es una locura igual que no tengamos un número exacto, 9.691 personas privadas de su libertad. En el año 2021 ese número aumentó en casi 1.000, 10.409. Luego, para llegar al año 2022, 10.914 y ahora aproximadamente 14.000, de las cuales el 70% están privadas de su libertad sin haber sido condenadas. Y me parece, señora Presidente, que este es el punto a resaltar. Este es el punto sobre todo para el progresismo o el autopercibido progresismo que tiene, escuchen bien la cifra, 9.800 personas en la provincia de Córdoba que están privadas de su libertad sin haber tenido el derecho a un juicio justo, el derecho al debido proceso. Y quiero recordarle, señora Presidente, que en Argentina tenemos un principio que es la presunción de inocencia. Entonces, de esto se desprenden todos los otros problemas. El flujo de drogas permanente para suministrarles a quienes están alojados en los establecimientos penitenciarios de la provincia, un flujo de drogas incesante, los pedidos de coimas para tapar estas situaciones por parte de funcionarios, porque nosotros lo hemos hecho en un pedido de informe, hay que mantener a 14.000 personas privadas de su libertad con proveedores, con obras, que obviamente se benefician económicamente de que la población carcelaria aumente. Claro está que la responsabilidad por dictar prisiones preventivas sin que se cumpla el requisito de la peligrosidad procesal única causal. A mí me sorprendió que el doctor Vidal Lascano, cuando se le preguntó este tema en la reunión que se organizó en la sede del ministerio, dijo: hay una demanda social de dar respuestas rápidas y que la demanda social de dar respuestas rápidas justifica alojar a personas que son constitucionalmente inocentes en las cárceles. Es decir, que no pueden esperar el proceso en libertad. Y con esto es una paradoja, una contradicción. Estamos legitimando una demagogia punitiva que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque evidentemente a quién de nosotros nos gustaría que se nos meta en la cárcel sin haber tenido el derecho a un juicio justo y a defendernos. Bueno, este es el principal escándalo de derechos humanos, de violación o de supresión de derechos humanos que se registra en nuestra provincia desde hace décadas y que no ha sido solucionado por ninguno de los ministros, por ninguno de los gobiernos, y que ha sido obviamente reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por tantos otros organismos que, repito, no veo a los autopercibidos defensores de los derechos humanos del progresismo de la legislatura escandalizarse. A mí me gustaría que, es cierto, no da votos defender a las personas privadas de su libertad, no da votos, da votos crear una falsa sensación de seguridad y de justicia, dictando
prisiones preventivas y dándole contratos cuantiosos a empresas privadas para que mantengan a estas personas en las cárceles, crear establecimientos y generar nichos de corrupción para funcionarios como Bouvier y para narcotraficantes que se prevalecen del suministro permanente de droga a las cárceles de Córdoba. Me parece que si no se resuelve y se empieza a cumplir la ley, que es que las personas que son procesadas, salvo excepciones en las cuales peligre el proceso, tienen que ser procesadas en libertad, vamos a tener esta crisis de derechos humanos y vamos a, lejos de cumplir con la finalidad de la Constitución, que es las cárceles serán sanas y limpias, para resocializar a personas que necesitan cumplir una condena porque cometieron un delito, pero después reinsertarse en la sociedad, vamos a estar construyendo una sociedad mucho más injusta y sobre todo, que es lo peor de todo, muchísimo más violenta. Gracias.